Hola mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a su programa. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a hablar de por qué nos ataca el mal, por qué tenemos tantos sufrimientos, tantas penalidades a veces en nuestros hogares, en nuestra vida. Incluso muchas veces escuchamos decir, es que yo ya estoy peleado con Dios, es que ya me peleé con Él porque es injusto todo lo que vivo. Puede ser que muchos incluso hayan ya renegado de su fe porque ven que enfrentan circunstancias, problemas, tal vez escuchan a su mamá, a su papá, a un amigo, a una amiga, es que acércate a Dios y quizá digan, no, pues es que yo ya me acerqué, ya fui a misa, ya fui a esto, ya fui a lo otro y antes todo está peor. Pareciera que en ese orden de ideas como que las cosas han tomado un rumbo que efectivamente pues pareciera no tener fin y pareciera que estamos sumidos en una vida que no tiene salida. Pero la verdad es que quienes se acercan o quienes nos acercamos a Dios con fe, con confianza, podemos tener claro que el Señor va a colocar alrededor de nosotros una protección especial. El tema es que muchas veces nosotros no hemos hecho las cosas bien en la vida y muchas veces pagamos las consecuencias de un pasado que estuvo pues de alguna manera mal ejecutado en nuestros días o en nuestra vida, en nuestros actos, y por eso es que hoy en día vivimos de alguna manera ciertos problemas alrededor de nosotros. La palabra de Dios dice en Isaías, en el capítulo 49, verso 17, los que te reconstruyen trabajan más aprisa que los que te destruyeron. Los que te reconstruyen trabajan más aprisa que los que te destruyeron. Este es uno de los versículos que analizo en uno de los libros que he publicado que se llama Conquista tu paz interior, porque la verdad es que muchas veces nos hemos enredado la vida tanto en el pasado que hoy en día estamos sufriendo las consecuencias de eso que hicimos atrás, pero si comenzamos a caminar en el camino de Dios y empezamos a hacer las cosas derechas, bien hechas, en obediencia, con plena seguridad va a ser menos el tiempo que nos gastemos en recomponer nuestra vida que el tiempo que nos gastamos en destruirla. Pero hay muchos elementos alrededor de esto. Hay gente que habla de que me hicieron brujería, que me hicieron un trabajo. Hay otra gente que habla de que es que este mundo es para vivirlo, aprovecharlo y punto. Y aquí el vivo vive del bobo y entonces seguramente se han aprovechado de mí, yo me voy a desquitar y no me voy a dejar y me voy a vengar. En fin, empiezan a hacer una gran cantidad de conjeturas alrededor de esta vida. Y la verdad es que espiritualmente hay un sentido profundo en todo lo que hacemos. Cada cosa que hacemos en nuestra vida tiene una consecuencia. Si hacemos cosas negativas o malas, tienen su consecuencia negativa o mala. Y si hacemos cosas positivas o buenas, tienen su consecuencia buena. Es decir, en la medida en que vamos sembrando, de eso mismo vamos cosechando en nuestra vida. Entonces, el tema importante por lo pronto es decir, decido creer o no creer. Decido obedecer o no obedecer. Y por otro lado, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Me decía una persona, Juan, es que lo bueno y lo malo es relativo. No, eso es el relativismo. Lo bueno es lo que lleva a la vida eterna siempre, lo que contribuye para el bien de la persona, lo que siempre va a dar equilibrio a él y a los que le rodean. Y a veces incluso algo que pareciera malo, que es un sacrificio, contribuye para el bien de una comunidad, contribuye para el bien de una familia, contribuye para el bien de una persona, en fin. Fíjate el caso de Jesucristo, aquello que fue tan malo, aquello que fue tan degradante, aquello que fue tan doloroso, que fue precisamente su crucifixión, que murió como uno de los peores asesinos en la cruz, pues sirvió para la redención del mundo entero. Entonces, no es que haya cosas que sean buenas o malas relativamente, no. Es que cada cosa tiene un norte, tiene un sentido y nosotros no podemos dejar confundir nuestra cabeza por simples emociones o pasiones o por simple desinformación que vamos teniendo. Por eso es muy importante cuando la palabra de Dios nos dice en Juan, en el capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando uno conoce la verdad y la ejecuta, el conocerla es vivirla, es entenderla, es saber para qué o por qué.
en qué está obrando bien, en qué está obrando mal y cuáles son las consecuencias de esa vida. Desde luego, una persona que toda la vida, por ejemplo, ha bebido desaforadamente alcohol, pues obviamente va a dañar su hígado, va a tener una cirrosis. Una persona que seguramente ha comido desmedidamente grasa, posiblemente con seguridad tenga pues sus arterias tapadas antes de tiempo. Una persona que se sienta mal con seguridad va a desviar su columna. En fin, consecuencias que vamos teniendo y que en el plano físico pues van haciendo daño, pero hay otro tipo de consecuencias que también van dañando de alguna manera así la parte psicológica. Cuando nos hemos expuesto a fracasos continuos, cuando hemos hecho de cada circunstancia un Dios, y entonces al caerse ese Dios que para nosotros era lo máximo, pues inmediatamente entramos en procesos de frustración y luego entonces queremos echarle la culpa a Dios. Como nos lo dice Proverbios 19:3, dice: la necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Yo creo que muchos de nosotros vivimos la vida como tratando de buscar el culpable de nuestras desgracias. Y en ese camino, como no vemos a Dios, como nos dejamos llenar de desinformación, la cabeza de falsas noticias, de falsas verdades que el demonio utiliza para enredar nuestra cabeza, para hacer que le echemos precisamente la culpa a Dios, pues por eso es que nos saca de la gracia y por eso es que nosotros pues buscamos de alguna manera pues que haya un responsable de nuestra propia desgracia y rumiamos la amargura y el dolor y entonces peleamos con el uno, con el otro. Y la verdad es que debemos de tener eso radicalmente en nuestra vida, esa batalla permanente que tenemos contra los de afuera, contra el mismo Dios, ese falso Dios, digamos, que aparentemente es malo con nosotros porque es una imagen falsa de Dios, porque el verdadero Dios es el Dios del amor, es el Dios de la perfección, es el Dios que siempre querrá lo mejor para sus hijos. Y por eso es que en este sentido nosotros debemos realmente como primero enterarnos de la verdad. Ahí llega un momento en que hay un rompimiento de esa soberbia que hay en nosotros, esa soberbia que no nos deja conocer la gracia, la verdad. Yo quisiera partir de esta expresión: si Dios es bueno, esto que me está pasando, si es malo, no puede venir de Dios. Y si detrás de mí está realmente Dios en esta circunstancia difícil, va a ser para algo bueno que va a pasar en mi vida. Ahora bien, ¿por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo? ¿Qué he hecho mal? ¿En dónde me he equivocado? ¿O cómo puedo corregir mi vida? ¿O qué puedo hacer para que las cosas realmente mejoren a mi alrededor? ¿Cómo puedo hacer para postrar realmente mi vida delante de Dios? Si hay muchos que predican el evangelio de la verdad, si hay muchos que dicen que Dios es un Dios bueno, ¿por qué tengo yo este sentimiento adverso en mi corazón? ¿Por qué si muchas personas pueden dar testimonio, yo no encuentro ese testimonio de Dios? ¿Qué es lo que pasa con mi vida? Allí hay que romper un orgullo, aquí hay que agachar la cabeza, aquí hay que decir: Señor, reconozco que tú eres Dios, que tú eres bueno, que tú eres magnánime, que tú quieres lo mejor para tus hijos y que seguramente yo estoy confundido, me han dañado la cabeza, me han desinformado, tal vez no hay claridad en lo que tengo, quizás soy una persona absolutamente soberbia, tengo de alguna manera un muro puesto para que tú no entres en mi vida, o lo que quiero ver seguramente en mí, a mi alrededor, es magia, como querían ver algunos de los fariseos que se acercaban a Jesús, que querían pedirle milagros para ver si realmente era un Dios que existía o que hacía milagros, pero no tenían un deseo de conversión. ¿Será que es que yo tengo que agachar mi cabeza, romper realmente este muro de soberbia y decirte: ok, Señor, la vida se me ha salido de las manos, aquí estoy delante de ti, necesito tu presencia, necesito comenzar de cero si es posible? Así lo dice el Señor en Lamentaciones, en el capítulo 3, del 19 en adelante, dice: el hombre debe quedarse callado y solo cuando el Señor se lo impone, debe humillado besar el suelo. Pues, ¿qué quiere decir esto? Llega un momento en la vida de la persona en la que debe de alguna manera agachar su cabeza delante de Dios, reconocer su miseria, reconocer su pecado, reconocer su fragilidad, abrirse a la posibilidad de que Dios sí existe y que Dios sí es bueno, y de pronto reconocer que le ha faltado humildad para aceptar
la ley de Dios para acercarse a su camino. Yo estoy seguro que Dios ha utilizado a muchas personas, ha utilizado acontecimientos, ha utilizado muchos mensajes que ves en el camino en los cuales Él ha querido hablarte. Pero muchas veces nos hemos cerrado a eso porque estamos oscurecidos, porque el mal nos oscureció, nos quiso llenar de justificaciones para no querer recibir a Dios y nuestro corazón se endureció. Es como cuando un niño le van a poner una inyección en la colita. Mientras más patalee, mientras más endurezca la cola y le dé rabia, más le duele la inyección. Si se relaja, si entra en la concepción de que eso le va a hacer para su bien y que va a ser seguramente un medicamento que pueda que le duela un poquito, pero lo va a sanar, seguramente la persona va a transformarse a sí mismo en el tema de la fe. Y quiero ya en este segundo bloque del programa hablar de un versículo que está en Juan 16:33, Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Fíjate cómo el Señor nos habla de que no va a dejar de haber tribulaciones en nuestra vida. Claro, el ser humano estamos en la naturaleza caída y por supuesto que hay tribulaciones alrededor de nosotros. Por supuesto que hay dificultades, estamos expuestos a enfermedades, a contagios, a virus, estamos expuestos a accidentes por irresponsabilidad de otras personas, estamos expuestos a diversas circunstancias, incluso a que nos roben, estamos expuestos a ser traicionados por nuestros propios familiares, por nuestros amigos, estamos expuestos a perder el empleo en algún momento, estamos expuestos incluso a las fuerzas de la naturaleza, pero de alguna manera debemos tener valor y confianza en que el Señor tiene un mejor camino para nosotros todos los días. Yo creo que la gran mayoría de personas que ya han abierto su corazón a las cosas de Dios tienen claro este tema y este versículo que está también en Romanos 8:28. Por lo demás, todo sucede para el bien de quienes aman al Señor, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Todo sucede para el bien de quienes aman al Señor. Ya sabemos que vamos a enfrentar seguramente dificultades y hay que estar como, digamos, no tanto con el temor o con la angustia de que vas a enfrentar una dificultad, porque al final el Señor te va a permitir vivir una vida agradable, te va a permitir seguramente tener muchas protecciones, te va a permitir un cerco alrededor tuyo, incluso de ángeles que te ayuden a transitar por esta vida y que aquellas tribulaciones sean siempre más fáciles, más llevaderas, más fáciles de resolver, que se resuelvan de una manera más digna, más equilibrada, que de todas ellas puedas aprender algo para llegar al final de la vida con una corona de victoria. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros estamos en la naturaleza humana caída. Ya hablamos en el bloque anterior que lo primero que debemos hacer es aceptar a Dios. Finalmente, romper nuestra soberbia y decir, Señor, sí, te necesito, mi vida sin ti seguramente ha sido un desastre. Hoy postro mi corazón delante de ti. Allí tengo que comenzar el proceso de conocer la verdad. Y conocer la verdad lleva tiempo. Esto no es de la noche a la mañana que se resuelven las cosas. Sin embargo, recuerda el texto que dije, el que dije al principio sobre el tema de los que te reconstruyen trabajan más a prisa que los que te destruyeron. Es decir, vas a gastarte menos tiempo en reconstruir tu vida que el tiempo que te gastaste en destruirla. Pero luego entonces ahora estamos hablando de tener una certeza. Estamos en la naturaleza humana caída y aquí vamos a enfrentar tribulaciones. Definitivamente las vamos a enfrentar y para ello necesitamos tener claridad que todo, si amamos a Dios, va a suceder para nuestro bien. Cualquier cosa. No sé por qué estés atravesando en este momento. Tal vez una circunstancia difícil de un hijo. Hoy no lo entiendes, pero quizá eso te tiene postrado o postrada de rodillas delante de Dios en humildad, clamándole a Él, ganándote tu cielo, ganándote tu gloria. Algún día vas a entender qué pasó con todo ese tiempo de sufrimiento, con todas esas oraciones que pudiste hacer mientras estaba la tribulación golpeando a la puerta de tu casa y estabas tú allí de rodillas clamándole al Señor para que pasaras ese trago amargo con prontitud y que las cosas se resolvieran. Eso tal vez
nos ayudó a santificar un poco más nuestra vida, y eso a veces nosotros no lo entendemos. Sin embargo, eso está, por ejemplo, en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, cuando dice que fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él proviene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Miremos cómo Jesús soportó con mucho valor el sufrimiento y después se sentó en la gloria de Dios. Es decir, obedeció al Padre y después tuvo la gloria. Aunque no entendíamos, y seguramente en su momento no entendieron muchos de los que estaban alrededor, que salieron corriendo en su crucifixión, en su tribulación, salieron corriendo lejos. El mismo Pedro, que quiso sacar la espada y cortarle la oreja al criado, el enviado del rey o de la persona que fueron a apresar a Jesús, pues él mismo quería como cortar el problema ya con nuestros medios, con nuestros métodos, pero resulta que Dios tiene una sabiduría superior. Y aunque no entendamos lo que ahora pasa, si tú eres una persona que crees realmente en Dios, todo sucede para el bien de quienes aman al Señor. Ahora bien, el Señor nos manda unos auxilios especiales. Hay auxilios que nos ayudan a transitar por esta vida. Entre ellos están los santos ángeles de Dios. Si tú lees el libro de Tobit o Tobías, él mandó a su hijo a cobrar un dinero, el que se casó con Raquel y bueno, todo el proceso allí del libro. Te vas a dar cuenta que el Señor envía siempre un ángel delante de Tobías, iba con Tobías y le ayuda en todos los caminos y le ayudó a liberar del demonio que estaba matando a Asmodeo, a los esposos de esta mujer, de Raquel, Rebeca, ya no recuerdo exactamente el nombre en este momento, pero pues el ángel Rafael, que fue el que lo acompañó, se le reveló al final. Le dice: yo soy el ángel del Señor, y al final le dice: pongan por escrito todo lo que les ha sucedido. ¿Por qué? Porque el Señor nos envía auxilios, incluso utiliza personas para ayudarnos a atravesar las circunstancias difíciles. Dios no nos quita las circunstancias difíciles, pero nos ayuda a atravesarlas con mucha alegría, con mucha serenidad, con mucha fortaleza, y de todas ellas sacamos un aprendizaje especial. A veces queremos resolver las cosas solamente con nuestros medios, solamente a nuestra manera, solamente colocando nuestras propias fuerzas, y resulta que no logramos conseguir absolutamente nada de lo que nosotros deseamos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no se lo hemos puesto a Dios. Cuando somos personas de Dios, que ya hemos aceptado el Evangelio, que ya hemos aceptado la gracia de Dios, pues por supuesto que allí es cuando debemos rendir nuestra voluntad al Señor y en oración decirle: Señor, aquí estoy, aquí está este problema, ¿qué quieres que haga en medio de él? ¿Qué tengo que corregir en mi vida, Señor? ¿Qué luz me vas a regalar para resolver este problema? Puedes orar por tus acreedores, puedes orar por, si estás enfermo, por los médicos que han de llegar a resolver tu problema. He conocido personas, por ejemplo, que han tenido sanaciones súbitas en una oración, pero he conocido otras que por más que vienen personas que tienen dones de sanación, no se sanan, pero un buen día se les ilumina el bombillo y entonces encuentran el médico que da con el diagnóstico acertado para sanar su enfermedad. Es como de alguna manera un auxilio, una ayuda que también el Señor envía, que a veces no es en un milagro sobrenatural o un milagro extraordinario de una sanación, pero sí puede ser el milagro de que preciso llegó la persona indicada al sitio indicado, al médico indicado, y que logró pues recuperar la salud, por lo menos en el tiempo en el que necesitaba. Y así muchos otros auxilios tenemos. A veces es en una oficina jurídica, es en una oficina del gobierno que necesitamos una ayuda especial porque hemos cometido errores, se nos olvidó llenar bien un formulario, se nos olvidó pasar una cuenta X a algún lado, y resulta que preciso en medio de la angustia aparece una persona que sabe, que nos ayuda, que nos suaviza el problema. ¿Cuántas historias de estas hemos escuchado nosotros de personas? Es que si no hubiera hecho esto, el problema hubiera sido peor. Gracias a Dios encontré esto, gracias a Dios solo tuve que pagar aquello, gracias a Dios solamente pasó lo de acá o lo de más allá. Incluso, mi querido hermano y mi querida hermana que me estás escuchando en este momento, a veces incluso hasta la misma muerte es una bendición de Dios.
A veces decimos, bueno, pues por lo menos quedé vivo, bueno, por lo menos perdí todo, pero no perdí la vida. Sí, eso es una bendición y esa es una manera de mirar con fe las circunstancias que nosotros estamos enfrentando. Pero a veces incluso si el Señor ha llamado a una persona antes de tiempo, por algo será. Ya lo he compartido en otro programa que hice sobre el duelo. Por algo será, porque el Señor lo va a tener en la gloria, porque le evitó un pecado superior con el que iba a condenarse seguramente eternamente, y por algo sucedieron las cosas como sucedieron. De lo que sí estoy seguro es que si tú y yo amamos al Señor, todas las cosas van a suceder para nuestro mayor bien. Lo he dicho también en otro de los libros que es Al servicio de Dios, el tomo 2, hablo sobre el tema de la poda. Cuando nosotros somos personas que estamos tratando de dar fruto para Dios, que estamos tratando de evangelizar o de servir al Señor, pues de alguna manera a veces el Señor nos poda, nos permite una poda en la vida, que es una circunstancia difícil para fortalecernos en diferentes áreas. Esto lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, cuando habla precisamente de la vid y los sarmientos. Dice que para que demos más fruto, Él poda algunas ramas para que demos realmente más fruto. Y eso es lo que hace en la vida de muchas personas cuando de alguna manera le han abierto su corazón a Dios y entonces empiezan a ver que ese problema, que esa tribulación que estaban viviendo, ahora los convirtió en una bendición superior para su vida. Pero no te quejes, no tengas temor, que Dios va a estar contigo acompañándote en todos los momentos de tu vida. Pues bien, estamos hablando hoy de por qué sufrimos a veces, por qué si tenemos alrededor de nosotros, se supone que estamos en Dios, tenemos actitudes o actos de oración y demás, ¿por qué seguimos sufriendo? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué estamos en este camino de tribulación? Que a veces pareciera que le quisiéramos echar la culpa a Dios de todos los males que nos pasan. Entonces ya dejamos claro, por un lado, que estamos en la naturaleza humana caída y que de alguna manera vamos a tener problemas hasta el día de la muerte. Pero que en medio de los problemas Dios nos ayuda a atravesar los problemas y nos manda auxilios divinos para atravesar esos problemas. Entonces esto es así como quien dice, aquellos que están en Dios se les va a facilitar un poco más la vida. Seguramente vamos a tener persecución, claro que sí, pero en medio de todo se nos va a facilitar un poco más la vida. Y de otra parte, toda tribulación que haya en nuestra vida, todo problema que haya en nuestra vida, va a ser para un mayor bien, para que se muestre aún más la gloria de Dios. Pero dijimos que al principio del programa que era muy importante que pudiéramos vencer totalmente nuestro corazón o postrarlo totalmente delante de Dios y decirle, ok, Señor, te acepto, te necesito, quiero que reconstruyas mi vida. Tal vez he sido desinformado, tal vez el mal ha querido confundir mi mente para echarte la culpa a ti, o he sido un soberbio porque incluso racionalmente no me he querido abrir a creer que lo más razonable es que efectivamente tú existes, tú nos amas y que hay un mayor bien para los que creen en ti. Pues bien, mis queridos hermanos, hay otro elemento importante que voy a incorporar ahora en este programa, que es precisamente el tema del pecado, la consecuencia del pecado. Y para esto quiero leer un texto bíblico que está en Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Dice así: sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Ahora la pregunta es, si estoy en gracia, ¿realmente el mal me podrá tocar? Pues mi querido hermano, el 99% de los momentos de nosotros, cuando estamos en gracia, el mal no tiene por qué tocarnos. Puede ser que en alguna circunstancia el Señor le permita al demonio tocarnos o acercarse a nuestras cosas o acercarse incluso a nuestra salud para sacar luego un mayor bien. Este es el caso del libro de Job, que el Señor le permitió a Job, le permitió al demonio tentar a Job, o mejor atacar a Job o llenar a Job de tribulaciones. Pero en términos generales, si tú estás con Dios,
Si tú estás en gracia, si tú estás haciendo las cosas bien, el demonio no tiene por qué atacarte. Hay mucha gente que dice, hermano, es que a mí me hicieron brujería, es que a mí me hicieron esto. Bueno, es posible que sí lo hayan hecho. Y es posible porque efectivamente lo creo y bíblicamente está y efectivamente en el mundo está y existe el tema de la brujería. Hay gente que dice que no cree en la brujería. Perfecto. ¿Qué es creer en la brujería o qué es no creer en la brujería? Hay personas que no creen que exista la brujería o que por medio de la brujería puedan dañar, enfermar o traerle problemas a alguna persona. Pues yo te quiero decir que eso sí existe y pueden hacerlo, especialmente si las personas se encuentran en pecado, porque es una puerta que le hemos abierto al mal para que venga a sacudir nuestra vida, para que venga a dañarnos. Ahora, hay personas que dicen, no creo en la brujería, es decir, yo no voy a que me lean las cartas ni voy a hacerle brujería a otras personas. Eso es loable y eso debe ser así. Tú no deberías ir a ningún lugar, ni a cosas del ocultismo, ni de la nueva era, ni a donde chamanes, ni brujos, a que hagan ningún tipo de trabajo, ni que te adivinen la suerte, ni que te adivinen el futuro, porque efectivamente eso lo repugna a Dios. Eso está en Deuteronomio 18, verso 10 y siguientes, para aquellos que tengan esa claridad. Pero bueno, vamos a suponer que tú dices, bueno, pero si yo estoy en Dios, ¿por qué me entra algún problema en mi vida? ¿O por qué me están atacando tanto? ¿O qué es lo que está pasando conmigo? Mira, hay varios elementos aquí que podemos tener claridad. El primero de ellos es, si realmente estás en gracia, la brujería no tiene por qué hacerte daño. Eso también está en el libro de los Números, en el capítulo 23, verso 23 y 24. Dice, contra Jacob no valen brujerías, contra Israel no existen hechicerías, o no les puede hacer nada la hechicería, porque es un hijo consagrado a mí. Es decir, si tú estás consagrado a Dios, si realmente tú eres una persona de Dios, el demonio no tiene por qué tocarte de ninguna manera. Posiblemente te coloque tentaciones, eso es diferente. Pero si tú estás en la verdad y decides decirle no al mal, decides renunciar al mal y no optar por el mal, el demonio no tiene por qué tocarte. Y no puede tentarte más, se aleja por un tiempo de ti. Recuerda lo que pasó en las tentaciones de Jesús en el desierto, en el capítulo 4 de Lucas, al final dice, y el demonio se alejó de él por algún tiempo. Creo que es el verso 15 en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Y el demonio se alejó de él por algún tiempo. Porque el mal siempre va a estar queriendo tentarnos. Entonces, con frecuencia regresa, a ver si estamos bien parados, a ver si estamos mal parados, a ver por qué ventana se puede entrar para sacudir nuestra vida. Pero además viene otro elemento aquí que es importante y que lo quiero aclarar. Si nosotros estamos en gracia y en nuestra casa estamos en gracia, nosotros, pero nuestros hijos no, hay una batalla en la casa. Una batalla porque hay una persona que está trayendo contaminación al hogar. Acuérdate que cada persona que peca es como si hiciera esclavo de un demonio. El demonio específico de tal o cual pecado, y a veces traemos legiones a nuestro hogar. No estoy hablando de posesiones, estoy hablando de demonios que nos acompañan cuando decidimos vivir en pecado mortal y nos aficionamos a ciertos vicios, porque hay demonios especializados en diversos vicios. Entonces, cuando un joven está, por ejemplo, en su casa en pornografía, cuando un joven está en drogas, cuando un joven está en robos, cuando un joven está en ira, en violencia, está haciendo las cosas mal hechas en su vida, pero hay una mamá que está en la luz, pero no en la suficiente luz, entonces hay como una fortaleza, como un fortín de demonios en su casa, que la poca luz que tú tienes no alcanza a aclarar esa oscuridad que está trayendo tu hijo, tu esposo o tu esposa o cualquier persona en la casa. Y por eso es que a veces suceden cosas difíciles en un hogar. Cuando son varios los que están en la luz, cuando son varios los que están en gracia en el hogar, y la luz es mucho más fuerte, el mal termina finalmente por irse del hogar. Finalmente termina por reventarse y salir del hogar porque no puede sostener en el hogar la oscuridad, porque la luz es superior. Y por eso es muy importante invitar a todos los miembros del hogar a que permanezcan en la luz. El problema es que allí muchas veces hay un pecado grave de soberbia.
la persona no quiere, se pone de mal genio, se irrita, no recibe palabra de su mamá, no recibe palabra de su papá, no recibe palabra de su esposa o de su esposo, y entonces entra en un bloqueo tremendo porque ha alcahueteado un pecado muy fuerte en su vida, y entonces es imposible que problema se pueda resolver fácilmente. Por eso dice el Señor en el texto en Marcos, dice, hay algunos demonios que solamente salen con ayuno y oración, y por eso es que la batalla es fuerte. Claro, a veces cuando hay varias personas en una casa, vamos a suponer que haya 5, pero 2 están en gracia y 3 están en pecado, pues la batalla es dura. Así es, los que están en luz tienen que vivir en mucha santidad, en mucha oración y en ayuno para poder vencer el mal, porque de continuo comienzan a llegar ataques de toda índole. Ahora, cuando todos están en oscuridad, pues es posible que el mal casi ni los toque porque ya son de él, entonces no hay muchas tribulaciones allí. Están totalmente oscurecidos, pero tienen, pareciera, el alma como muerta, y por eso como que no hay tribulaciones. Pero si uno empieza a salir hacia la luz, el mal empieza a atacar. ¿Para qué? Para que usted vuelva a entrar de lleno en la oscuridad. Y por eso es que dice la palabra del Señor: hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba, fortalece tu voluntad para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Así, al final, prosperidad. Y esto es lo que sucede muchas veces cuando en una casa hay personas que están en la oscuridad y hay otras que están en la luz. Es una batalla muy fuerte que solamente tenemos que ganarla con ayuno y oración, con santidad, porque finalmente el mal no va a resistir la santidad. Tiene que salir de esa casa de alguna manera. El Señor da la luz a la persona que está en santidad, le dará de alguna manera, ideas, estrategias para lograr acercar a esas personas a la luz, pero va a ser una batalla que seguramente va a durar algún tiempo, y puede hacer que incluso hasta los mismos miembros de la familia comiencen a burlarse de ti porque estás en gracia y entonces estás tratando de llevarlas a las cosas de Dios, y cada vez como que te quieran resaltar de que mire, ¿de qué sirve acercarse tanto a Dios? Y mire, estamos peor que antes. Claro, eso es por esa rezadera suya, deje de creer en esas cosas, en esas tonterías. Y claro, allí la batalla se pone a veces más dura. Bien, nos va a hablar la palabra de Dios que hay sufrimientos que vienen por nuestra causa y hay sufrimientos que vienen sencillamente por seguir a Cristo. El sufrimiento que viene por nuestra causa no tiene, mayores, gracias delante de Dios. En cambio, el sufrimiento que viene por causa de seguir a Cristo, ese sí tiene unas gracias importantes. Estábamos hablando en el anterior bloque de cuando se burlan de nosotros incluso en la misma casa, o nos persiguen porque somos de Dios y nos hacen la mofa y se ponen bravos y de mal genio con nosotros, los mismos de la casa, pero nosotros resistimos este proceso, pues allí hallamos delante de Dios una gracia especial porque estamos siendo perseguidos por ser de Cristo. Pero cuando el sufrimiento viene por causa nuestra, es decir, nos metimos en deudas inadecuadas, nos metimos en circunstancias inadecuadas y ahora estamos pagando la consecuencia de ese sufrimiento como una enfermedad por haber comido desmedidamente azúcar o quién sabe, por cualquier tipo de cosas, pues seguramente ese sufrimiento no tendrá, una gracia especial delante de Dios porque hemos sufrido sencillamente porque hemos hecho cosas malas. Ahora bien, si en medio del sufrimiento clamamos a Dios, Dios seguramente nos va a hacer más llevadero el problema o nos va a regalar un milagro que haga que nuestra vida tenga una conversión superior, y entonces vamos a salir a ser de alguna manera voceros de Dios para decirle al mundo que efectivamente Dios existe y que ha hecho un gran milagro en nuestra vida. Por eso dice allí en Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Y es precisamente en los momentos de dificultad. Entonces, ya tenemos claro que tenemos sufrimiento por causa de nuestra naturaleza humana caída normal, que vamos a tener ayudas especiales y que de ese sufrimiento va a salir siempre algún mayor bien para nuestra vida. Segundo, que si nosotros estamos en gracia, el demonio no tiene por qué tocarnos. Ya lo vimos en 1 de Juan 5:18 y también lo vimos en Números 23:23, que dice que contra nosotros no valen brujerías ni hechicerías si estamos unidos y consagrados a Dios, y que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. ¿Qué quiere decir?
que si estamos con Dios no podemos o no debemos seguir pecando, precisamente para que el mal no venga a azotar nuestra vida. Y el otro elemento de claridad que hemos sacado en este programa es que a veces en una casa hay una persona que puede traer la consecuencia de la tribulación a nuestra casa por no estar en gracia, y por eso es que es importante que nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa escuchen esto y que puedan todos de alguna manera estar en gracia, que haya unidad, porque donde hay división en una casa, con plena seguridad hay destrucción. Donde hay división, hay destrucción. Que se te quede eso absolutamente grabado para que lo puedas compartir con los de tu casa. Invitarlos a que todos estén en gracia. Por algo las cosas no están saliendo, hijos o esposo o esposa, algo pasa entre nosotros porque Dios es un Dios de bendición, nos ha prometido bendición, nos ha prometido acompañamiento dentro de los términos generales del sufrimiento de este mundo, nos ha prometido acompañamiento, victoria, tranquilidad, paz. Vamos a poder tener muchos momentos de paz. Pero si estamos atravesando una circunstancia difícil, lo primero que tenemos que hacer todos es revisarnos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en contra? Hay un texto que está en el libro de Josué, en el capítulo 7, que es el pecado de Acán. Este pueblo, lo he dicho con mucha frecuencia, el pueblo de Israel había ya ganado una victoria inmensamente grande con un ejército pequeño. Ahora enfrentaba una victoria pequeña, una guerra pequeña, con un ejército que fácil lo hubieran podido sacar adelante, pero perdieron y se murieron algunos. Entonces, claro, entra Josué en tristeza, en lamento, se echa al piso y entonces le dice el Señor: ¿qué haces ahí en el piso? Más bien ve y busca a ver quién fue el que tomó algo de lo que yo había dicho que no tomaran. Y llegan precisamente a donde este personaje, Acán, que se había tomado unas cosas que estaban consagradas al mal. Por esto y por muchos otros textos bíblicos es que hay claridad que cuando una persona en un hogar, en una casa, en una comunidad está en oscuridad, trae a veces la ruina o la oscuridad a una comunidad, y por eso es que nosotros necesitamos con mucha frecuencia hacer como aseo espiritual a nuestro propio hogar, a nuestra casa, a nuestra comunidad. Buscar a ver en dónde estamos fallando, por qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal en nuestra vida, qué debemos corregir. Acuérdate cuando estaba Daniel en el foso de los leones o en el horno ardiente, lo primero que hizo fue pedirle perdón al Señor. Aunque él era un hombre santo, él le pidió perdón a Dios por sus pecados y los pecados del pueblo entero. Esto era lo que también hacía Job. Todas las mañanas ofrecía sacrificios a Dios por si de pronto sus hijos pecaban contra Dios. Es decir, nosotros tenemos el misterio de la vinculación unos a otros, porque lo que hace uno, lo sufre el otro. Esto lo dice el texto en 1 Corintios en el capítulo 12, versos 26 y 27. Si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y si un miembro recibe atención, todo el cuerpo se alegra con él o recibe igual atención. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos, persuadir a los miembros de nuestra familia, de nuestra empresa, de nuestra comunidad, poderlos persuadir de que ojalá hagamos las cosas bien hechas, si es que estamos en realidad consagrados a Dios. Hay veces que no aceptan nuestros hijos, entonces lo primero que hay que hacer es clamar a Dios gracias de conversión para nuestra familia. Y muchas veces, llegan algunas circunstancias muy, muy difíciles que hacen que aquellos que no están cerca de Dios, volteen sus ojos hacia Dios, le pidan perdón y se conviertan. Entonces, ese mal aparente que vivieron, un accidente, una quiebra económica, una enfermedad difícil, ese mal aparente va a convertirse luego en un mayor bien. ¿Por qué? Porque van a llegar todos a los pies del Señor, y a partir de ese momento su vida va a caminar derecho, su vida va a caminar en bendición y las cosas van a comenzar a componerse. Ahora bien, hay otro elemento que es importante que entendamos dentro del sufrimiento, y es que hay periodos largos de sufrimiento y periodos cortos de sufrimiento. Los periodos largos nos llevan a una conversión más profunda. Estamos hablando a veces de 7 años de una tribulación larga, pero después de los 7 años comienza como todo a florecer de nuevo. ¿Por qué 7? Porque el 7 simboliza la plenitud, es decir, cuando ya todo se completó todo lo que debíamos aprender, todo lo que debíamos crecer, todo lo que debíamos hacer en medio de ese sufrimiento, se completó y comienza a florecer entonces de allí en adelante la bendición.
pero siempre aferrados al Señor. Y hay tribulaciones cortas para pulir ciertas cosas cortas. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando iba en el desierto, la nube los acompañaba, y donde la nube se detenía, ahí tenían que detenerse ellos por periodos desiguales, siempre desiguales. ¿Por qué? Porque en cada estación tenían que aprender una cosa específica, y mientras no la superaban, pues no podían seguir a la siguiente estación. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Así pasa con nuestra vida. A veces vivimos ciertos momentos difíciles, pero es mientras atravesamos cierto aprendizaje. Por eso, mientras más rápido postremos nuestro corazón a los pies del Señor en oración y le digamos: Señor, ¿qué tengo que aprender de esta tribulación que estoy viviendo? ¿Qué es lo que tengo que aprender en este momento? Aquí estoy, Señor. Humildemente te postro mi corazón y te digo: Señor, estoy dispuesto a cambiar lo que tú me digas que debo cambiar. Es más, haciendo un examen en mí, encuentro quizá que he estado de mal genio, que he tenido fornicación, que tal vez he sido altivo, que tal vez volvió el orgullo, que tal vez volvió la vanidad a mí, que tal vez volvió el pesimismo, la desconfianza, que he dejado de orar, que me he enfriado en la oración, que me he enfriado en el amor hacia ti. Y esto lo debo retomar, Señor. Hoy, con todo mi corazón, postro mi vida delante de ti y decido caminar en esta bendición. Y ciertamente voy a comenzar ahora sí a orar todos los días, y lo empiezas a hacer y vas a ver cómo pronto empiezan a resolverse los problemas en tu vida, porque el Señor nos permite esos tiempos, digamos así, cortos de tribulación para que perfeccionemos nuestra vida, para hacernos más santos para Él. Entonces allí el mal sale absolutamente rápido, o más aprisa de lo que nosotros pensábamos. Esto es de alguna manera por lo cual nosotros sufrimos. Vuelvo a repetirte: si tú estás en gracia, el mal no tiene por qué tocarte. Y si te pasa algo, va a ser para un mayor bien para tu vida. Si es por el lado de la oscuridad, de la brujería, de la hechicería, no tiene por qué tocarte el mal si es que tú estás en gracia. Si hay alguien en tu casa que no está haciendo las cosas bien hechas y está trayendo contaminación a la casa, también hay que hablarlo. Y si no se dejan hablar porque están en medio de la soberbia o de la oscuridad, pues hay que hacer batalla espiritual con el rosario, hay que hacer batalla espiritual con los sacramentales, hay que consagrarse a la Virgen, hay que hacer oración todos los días con mucha fuerza, con mucho ímpetu, para poder liberar bien esta situación. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Recuerda que quien te ha hablado es Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido a la Iglesia Católica. Puedes buscarme en mi página web www.juanalbertoecheverry, con Y de Yankee al final, www.juanalbertoecheverry.com, o en Facebook, Juan Alberto Echeverry, autor. El personal no, porque ya está lleno. Juan Alberto Echeverry, autor, o Juan Alberto Echeverry, oficial. Le das un clic en like o en seguir y te comienzan a llegar mensajes de esperanza. También puedes escribirme a mi correo electrónico j-echeverry@hotmail.com. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.